nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Buenos días. Diga, hoy voy a aprender la palabra de Dios. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Diga, Espíritu Santo, enséñeme. Espíritu Santo, enséñame. Hágame entender. Hágame entender. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Piense por un momento, a lo largo de la historia, ¿qué es lo único que ha permanecido? A lo largo de toda la historia. ¿Qué es lo único? ¿Qué se le ocurre que es lo único que ha permanecido? La Biblia. ¿Cómo? La palabra. La palabra. O sea, desde el principio está Dios. Y cuando vayamos a morir, Dios sigue estando. La esperanza que tenemos en esta generación, venga Jesús. Entonces, si en esta generación viene Jesús, entonces nosotros no morimos y nos somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Listo? Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te invitamos para que seas tú enseñándonos, para que seas tú edificándonos, para que seas tú, Señor, entre nosotros, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que seas tú dándonos testimonio de la palabra. Te damos libertad para que nos enseñes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Háblanos a todos y a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es el título de esta predicación? Permanezca en la palabra. Permanezca en la palabra. ¿Cuál es el título? Permanezca en la palabra. Permanezca en la palabra. Entonces, ¿quién es la palabra? Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? O sea, todos los cristianos se la saben, ¿no? En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo. Otra versión dice: en el principio era la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. ¿Sí? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Otra versión dice: en el principio era la palabra. Y la palabra es Jesús. Entonces, ¿qué ha existido por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos? La palabra. La palabra. Entonces, ¿la palabra de quién? De Dios. La palabra de Dios. Esta es una clase, tú puedes abrir la boca y si las barras aprendemos todos. Lo que ha permanecido es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe salir de tu boca? ¿La palabra de qué? De Dios. La palabra de Dios. Ahora, Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es un espíritu? Lucas 24:39 dice: Jesús, después de resucitar, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne y sangre como veis que yo tengo. Carne, hueso y carne, como veis que yo tengo. Entonces, Jesús está diciendo: un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Jesús está diciendo que hay un mundo espiritual que es real, que es invisible. O sea, existe un mundo espiritual real e invisible. ¿Sí? Existe, todo el mundo. Nadie discute que hay un mundo espiritual real e invisible. Nadie. Las brujas o los brujos saben que existen demonios. O sea, ellos no lo llaman demonios, ellos lo llaman maestros guías. Pero son brujos, o sea, son demonios. ¿Sí? Los alternativos dicen: una entidad me habló. Los alternativos, los médicos alternativos que no quieren relacionarse con Dios o no saben relacionarse con Dios por la Escritura, dicen: una entidad me habló. Pero todo el mundo de alguna manera tiene un entendimiento de que hay un mundo espiritual. ¿Sí? Cuando usted va a una funeraria, usted ve el cuerpo, pero usted sabe que la persona no está ahí. Entonces, algunas personas tratan de explicar que esa persona se fue a muchos lugares y que en algún momento volverá, ¿sí? Pero eso se llama reencarnación. ¿Y qué dice la Biblia respecto a la reencarnación? Hebreos 9:27: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, lo único que ha permanecido es la palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos 11:3: por la fe. Entonces necesitamos entender qué es la fe.
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cómo se hizo? Vuelvo a leer, entonces atentos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pregunta, ¿cómo es que lo que hoy vemos, que no se veía, fue hecho? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces ahí vemos que Dios es todopoderoso. Juan 4:24 dice Dios es espíritu. Y Lucas 24:39, Jesús después de resucitar dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces Dios está hablando, Jesús está hablando que existe un mundo espiritual. Todo lo que usted ve es material. Todo lo que usted ve es material. Y hay un mundo espiritual. ¿De dónde salió lo material que vemos? Las sillas, las cocinas, los aviones, la electricidad, la ropa. ¿De dónde salió? De lo espiritual. Del mundo espiritual. Porque la Biblia dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿en la tierra qué hay? Hay montañas, hay animales, hay madera, hay tejidos, hay ropa. Entonces, todo lo material está sujeto ¿a qué? A lo espiritual. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, si usted quiere cambiar algo material, algo de aquí de la tierra, ¿desde dónde se cambia? Desde el espíritu. ¿Sí? Entonces, sigamos. Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Cómo se manifiesta un espíritu? ¿Cómo se manifiesta el espíritu de Dios? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Génesis 1:3. Si usted aprende esta lección, su vida le va a cambiar. Vamos a mirar qué está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Es claro? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta el espíritu de Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se manifiesta el espíritu de Dios? Entonces voy a leer algunos capítulos, algunos pasajes y usted va a decir, el espíritu de Dios se manifiesta así. Génesis 1:3, y dijo Dios. Génesis 1:6, luego dijo Dios. Génesis 1:9, dijo también Dios. Génesis 1:11, después dijo Dios. Pregunta, ¿cómo se manifiesta el espíritu de Dios? Hablando. ¿Sí es claro? Fácil, facilito, ¿cierto? ¿Cómo es el hombre? Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La imagen es que Dios tiene manos, ojos, pies. Entonces usted al ver a una persona, usted sabe que Dios tiene manos, ojos, pies, porque la Biblia habla de esas diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo es la semejanza? La semejanza son los atributos de Dios. Entonces Dios es bueno. Dios en Génesis 1:26 hizo al hombre bueno. Dios no se enferma. En Génesis 1:26 Dios hizo al hombre para que nunca se enferme. Dios no sufre problemas de falta de plata, ni de tristeza, ni depresión, ni angustia. En Génesis 1:26 Dios hizo al hombre para que nunca tenga problemas de angustia, ni de falta de plata, ni de desesperación. ¿Hasta ahí claro? Cuando la Biblia dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios? Hablando. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, entonces ¿el hombre qué es? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es un espíritu. ¿Sí es claro? ¿Dios qué es? Dios es un espíritu, porque la Biblia dice Dios es espíritu. Si la Biblia dice Dios es espíritu, entonces ¿cómo es Dios? Es un espíritu. Y si la Biblia dice que dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, entonces ¿qué es el hombre? Espíritu. Un espíritu. Y si el Espíritu de Dios se manifiesta hablando, ¿cuándo usted se manifiesta en el Espíritu? ¿Cuándo habla? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo habla? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios habla? Entonces diga, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hágame entender qué pasa cuando el Espíritu de Dios habla. ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios habla? Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue
la luz. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pregunta, Joana, ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios habla? Y fue. O sea, no, o sea, sí, pero ubícate, Floralba, para que entiendas, para que la cojas. Se hace, claro, se hace, se crea. O sea, obviamente el Espíritu de Dios habla y manifiesta poder, pero por supuesto, obviamente el Espíritu de Dios habla y cuando habla manifiesta el poder. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? Entonces, para aprender enfócate en el verso y la respuesta está en el verso. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios habla? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue la luz. Entonces, ¿cómo hizo Dios para que sea la luz? Habló. ¿Y tú qué eres? Imagen y semejanza de Dios. Sí, estamos hablando de Génesis 96. ¿Tú qué eres? Imagen y semejanza de Dios. ¿Qué crees que pasa cuando tú hablas? Sucede. ¿Sí es claro? Sucede. Entonces, luego, el verso Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Por qué Dios dice produzca la tierra hierba verde? Porque no había. Que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre la tierra. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque no había. Entonces, cuando Dios habla, ¿qué hace? Dios soluciona. Entonces, si no hay sol, ¿qué hace Dios? Manda que haya sol. Si no hay luna, ¿qué hace Dios? ¿Y cómo Dios manda que haya sol? Hablando. ¿Y cómo Dios manda que haya luna? Hablando. ¿Sí estoy diciendo claro? ¿Y cómo? Deseando que haya. No, escúchame. En ninguna parte dice deseando. Escucha, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces había tinieblas, o sea, había oscuridad. ¿Se menciona que Dios deseó? No. O sea, había oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hay un problema, oscuridad. ¿Qué hizo Dios? Y dijo Dios, sea la luz. Cuando Dios dice sea la luz, ¿qué está haciendo? Solucionando. Sí, porque O sea, Dios sabe el futuro y entonces necesitamos, que necesitamos la luz, todo lo que... Espérate, sí, estás en lo correcto, pero déjate llevar. ¿Sí? O sea, déjate llevar. Estás en lo correcto, pero es un enfoque diferente. Uno puede hablar de una mamá, de la mamá hacia los hijos, pero uno puede hablar de una mamá, de los hijos hacia la mamá, y está hablando de la mamá. Entonces, no es que esté hablando de otra persona, el enfoque es diferente. ¿Sí es claro? O uno puede hablar de una mamá desde los hermanos hablando hacia la mamá. ¿Sí? Entonces los hermanos pueden describir cómo es la mamá, pero el enfoque es diferente del de los hijos. ¿Sí es claro? Entonces, estás en lo correcto, pero el enfoque que hoy quiero mostrar es este. Es muy sencillo. Tú tienes la mente de Cristo, cógela. Si Dios es eterno y la palabra de Dios permanece para siempre, y Dios no deja caer ninguna palabra a tierra, y Dios por cuando habla soluciona los problemas, porque ante el enfermo Dios dice sano, ante la falta de luz Él dice sea la luz. Sí, estoy hablando de la palabra hablada de parte de Dios. ¿Sí es claro? Entonces, si Dios crea los cielos y la tierra, si la Biblia dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasa, entonces ¿qué es lo que permanece? La palabra. Y no estoy hablando de la palabra como la Biblia, estoy hablando de la palabra hablada de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Por medio de la palabra hablada. ¿Sí? Pero nosotros tenemos la palabra escrita. Al ponerle la Biblia a un enfermo, a un muerto, ¿se levanta?
Entonces, ¿cómo tú, Joana, cómo tú, Floralba, desatas el poder de la palabra de vida sobre un muerto? ¿Cómo? creyendo que- Perfecto, ubícate, güey. ¿De qué estamos hablando? De la palabra ¿qué? Hablada. De la palabra hablada. ¿Qué es lo que permanece por los siglos de los siglos de los siglos? La palabra. La palabra hablada. Dios, ¿qué respalda? Su palabra. Dios es fiel. La Biblia dice, envió su palabra, la palabra de Dios, y lo sanó. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasa. Pregunta, ¿cuál es la palabra hablada que no pasa? La de Dios. Bien, bien, Floralba. Ah. ¿Sí? ¿Sí es claro? La palabra, sí. La palabra. ¿Estás ubicado? Sí. La palabra hablada de Dios creó el sol, ¿sí? La palabra hablada de Dios creó la luna. La palabra hablada de Dios creó los árboles. La palabra hablada de Dios creó todo lo que se ve y lo que no se ve. Pregunta, Floralba, ¿qué creó la palabra, qué creó la palabra hablada de Dios? ¿Qué creo? ¿Qué creó la palabra hablada de Dios? Escúchame, la palabra hablada, o sea, Dios habló. La palabra hablada de Dios, o sea, cuando Dios habla, crea el sol. La palabra hablada de Dios, o sea, cuando Dios habla, crea la luna. La palabra hablada de Dios, lo leímos, crea los árboles. La palabra hablada de Dios crea los montes. La palabra hablada de Dios crea los peces. La palabra hablada de Dios crea todas las aves. ¿Hasta ahí es claro? La palabra hablada de Dios crea. Pregunta, Floralba, ¿qué crea? No, fíjate que en ningún momento ha dicho poder. Fíjate, o sea, sí, obviamente la palabra de Dios tiene poder, pero ubícate, tú tienes la mente de Cristo. Escúchame, la palabra hablada, o sea, cuando Dios habla, crea los montes. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cómo Dios crea los montes? Por la palabra hablada. Obviamente la palabra tiene poder, pero no estamos hablando del poder de la palabra. Estamos hablando de cómo crea los montes. ¿Y cómo los crea? Hablando. ¿Sí es claro? ¿Cómo crea Dios el sol? Obviamente Él tiene poder cuando habla, pero no estamos hablando del poder. Estamos hablando de cómo. No estamos hablando de creer. Estamos hablando, ¿qué hace Dios para crear los árboles? Hablar. Obviamente Dios cree. Obviamente Dios cree. Obviamente Dios tiene poder. Pero obviamente Dios cree y Dios tiene poder. Pero ¿qué hace Dios para crear los montes? Hablar. Cuando habla, Él usa el poder y usa la fe. Pero ¿qué hace Dios para crear los peces? ¿Sí es claro? ¿Qué hace Dios para crear la luna? Hablar. Entonces, ojo con la pregunta. ¿Qué es lo que ha permanecido por los siglos de los siglos de los siglos? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Sí es claro? La palabra de Dios. Obviamente Dios, cuando Dios habla, tiene poder, por supuesto. Cuando Dios habla, tiene fe, por supuesto. Pero lo que estamos hablando es, Dios tiene poder y tiene fe, pero se queda callado. Estando callado Dios, ¿se crea el sol? No. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace Dios para que se cree el sol? Hablar. ¿Sí es claro? Entonces, ojo, estamos hablando de qué? De la palabra hablada. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De la palabra. ¿De qué estamos hablando? De la palabra hablada. La Biblia es conocida como la palabra de Dios. Al hacer así sobre un enfermo, ¿se le quita el dolor de cabeza? No, porque Dios, ¿cómo soluciona problemas? Hablando. ¿Sí es claro? Sí. Si hay un dolor de estómago, ¿se le pone uno la Biblia así? ¿Se le quita el dolor de estómago? No. Dios, ¿cómo soluciona problemas? Hablando. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Me estoy haciendo entender? O sea, al hablar se desata el poder, pero para desatar el poder hay que hablar. Al hablar se desata la fe, pero para desatar la fe hay que hablar. Cuando uno desea algo y se queda, ¿por
Que Dios también es Sí, perfecto, perfecto. Tú tienes toda la razón. La Biblia dice que Dios cumple los anhelos del corazón. Perfecto, pero no estamos hablando de eso. Bueno, ya me adelanté. No, o sea, eso hace Dios porque Dios es bueno. Por ejemplo, tú tienes un hijo maravilloso y él sabe, es un ejemplo, él sabe que te gustan las flores. Entonces, te manda flores. O sea, tú tienes el deseo, te manda flores. ¿Sí? Pero eso, y la Biblia dice que Dios cumple los deseos del corazón, pero de eso no estamos hablando. ¿Sí es claro? No estamos hablando del poder de Dios, no estamos hablando de la fe. La pregunta es muy sencillo. La Biblia dice que no, que había tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Necesidad, claro. Había una necesidad, había un problema, había tinieblas. ¿Cómo Dios soluciona las tinieblas? Hablando. ¿Y qué hace Dios? Habla la solución. ¿Cuál es la solución si hay tinieblas? Hágase la luz. Hágase la luz. Si no hay plantas ni árboles, ¿cuál es la solución para que hayan plantas y árboles? ¿Sí es claro? Produzca la tierra plantas y árboles. Ojo con a donde voy. Esta es la palabra de Dios. Esta palabra puede sanar, esta palabra escrita, la Biblia, tiene poder para sanar. Ojo, la Biblia, la palabra es, esta palabra escrita, ¿este libro tiene poder para sanar a un paralítico? No. Es necesario que una persona hable lo que está en el libro. ¿Sí me estás haciendo entender? Sí. Cuando usted habla lo que está en el libro, en este libro, desata por su boca el poder de Dios, la fe de Dios, y ocurre lo que uno espera. ¿Sí estoy diciendo claro? Sí. La Biblia dice, ojo, en ninguna parte dice que la palabra de William permanece. En ninguna parte. Pero sí dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si yo quiero que haya una sanidad, ¿hablo por William? No. ¿Qué debo hablar? O sea, por mi boca debo dejar que salga uno o varios versos de los que están escritos en la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios no sana a nadie. O sea, la Biblia, usted le pone la Biblia a un enfermo o a un muerto y sigue igual. El poder de la Biblia está en que es la palabra escrita de Dios, y cuando usted habla lo que está escrito en la Biblia, desata el poder de Dios y recibe lo que Dios dice que recibe. ¿Me hago entender? ¿Qué entendió, Flor Alba? Dime lo que tú entendiste. ¿Cómo lo entendiste? O sea, la idea es que si entendemos algo, pues uno sabe y lo practica. Pero si no lo entendemos, pues uno queda, pues, como la olla express que atravesó la carretera y la cogió una volqueta, quedó paila. ¿Sí? Entonces, ¿no? Pero entendió bastante bueno y ya entendió. Que si no Sí. habla no sucede nada. Y una ollita que no quería hacer olla y le tocó hacer olla a presión porque los papás. ¿Sí estoy siendo claro? Dígame lo que ha entendido, Joana. Lo que entendió. No tiene que repetir lo que yo dije, lo que usted entendió. Porque es que la idea de venir, uno va a la iglesia para que la vida sea afectada en su salud, en su dinero, en su paz, en su amor. O sea, uno va a la iglesia para que la vida no sea afectada y sea mejor. Pero si uno va a la iglesia y no entiende, pues... Que cuando hay una necesidad, uno tiene que, por medio de la palabra, manifestarlo para que se dé, ¿sí? ¿Por medio de cuál palabra? De Dios. ¿La palabra de Joana es capaz de solucionar algo? ¿Cómo? ¿La palabra de Joana es capaz de solucionar algo? No. Entonces, para que usted solucione, Joana, ¿qué tiene que hacer? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, usted busca un verso de la palabra de Dios y habla un verso de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando usted, Flor Alba, le dice a su mamá, sana en el nombre de Jesús, usted no está usando la palabra de Flor Alba, está usando la palabra de Dios. Y al usted darle vida a la palabra de Dios por medio de hablarla por su boca, el poder y la fe de Dios se desata sobre el cuerpo de su mami y queda sana.
¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra. ¿Sí es claro? Dios es fiel a qué? A su palabra. ¿Me hago entender, Flor? Entonces, cuando usted tiene una situación con una hermana, con una prima, con la mamá, con la tía, la Biblia da la solución. La Biblia dice cómo resolver los problemas con la mamá, de enfermedad, de falta de plata, de falta de amor. La Biblia dice cómo resolver los problemas con una hermana, o con un primo, o con un tío. La Biblia dice cómo evitar que una persona robe, mate, viole, o sea homosexual, o ladrona, o prostituta. La Biblia dice cómo hacer para que nadie abuse de un niño o de una niña. La Biblia dice cómo hacer para evitar accidentes. La Biblia dice cómo hacer para evitar que la gente se la monte a uno. La Biblia dice cómo hacer para que le paguen a uno la plata que le deben. La Biblia dice cómo hacer para que las cosas que uno necesita hacer le lleguen rápido. ¿Dónde está eso? Eso está escrito en la Biblia. ¿Cómo hace usted para que eso le ocurra a usted? Como Dios es fiel a su palabra, a la Biblia, entonces la Biblia contiene la palabra escrita de Dios. Pero lo que hace que funcione, lo que hace que haya sanidad, lo que hace que haya poder es la palabra, la declaración de la palabra de Dios. ¿Me hice entender? ¿Es claro el punto? O sea, la palabra de Dios sí tiene poder, pero no estamos hablando de poder. La palabra de Dios sí tiene fe, pero no estamos hablando de fe. ¿Cómo se desata el poder? Hablando. ¿Cómo se desata la fe? Hablando. Entonces estamos hablando de hablar. Entonces, ¿por qué tú has llegado tan lejos, Floralba? Porque ante una situación tú has dicho en el nombre de Jesús y das la palabra. ¿Sí es claro? La palabra. Es así. Sí, porque yo leí muchos libros, ¿cierto? Antes de creer, tener bastante fe en Dios. Por ejemplo, la metafísica también enseña eso, ¿no? Sí. El poder suyo. Por supuesto. La palabra. La Usted metafísica, poder. perfecto. Bueno, usted está poniendo a Dios ahí, ¿no? Sí, Pero es, la metafísica es usted, ¿no? es que la metafísica, Floralba, es hablar la Biblia sin Cristo. Sí, exacto. Porque Es lo que yo la entiendo. metafísica, escúcheme, la metafísica sigue un principio rector. El principio de la metafísica, ¿cuál es? Diga, yo puedo, yo tengo, yo soy. ¿Y qué pasa? Como Dios determinó que si la persona habla eso, la persona recibe lo que habla. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona dice yo puedo, yo puedo? Llega un momento que la persona sí puede. Sí, puede. Por eso, llega un momento que la persona sí puede, pero como la persona todo el tiempo dice yo puedo, yo puedo, yo puedo, Sí. la persona desarrolla el ego. ¿Por qué? Porque yo puedo, no necesito a Dios. Eso fue sacado de la Biblia, Sí. porque es un principio bíblico. Dios en la Biblia, Dios que es todopoderoso dijo, el hombre recibe lo que habla. Pero como el hombre no quiere sujetarse a Dios, no quiere obedecer a Dios, entonces el hombre habla cosas de la Biblia sin mencionar a Dios, sin mencionar la Biblia. Sí. Entonces, ¿qué es hablar de las cosas de la Biblia sin hablar de Dios? Humanismo. Humanismo. Y el humanismo, una persona puede decir yo puedo, yo tengo, yo soy sano, y recibe, pero se muere y se va para el infierno porque no funciona así. Amén. No, sí es claro. Es todo ese tipo de la brujería, ¿de dónde salió? O sea, la Biblia habla de todo ese tipo de cosas. ¿Qué es brujería? Es que una persona se contacta con el mundo espiritual, pero se contacta fuera de Jesús. Entonces la persona, todos adentro sabemos que hay un Dios. Todos adentro sabemos que existe un mundo después de la muerte. Todos. Entonces, de alguna manera el hombre trata de conocer ese mundo. Entonces, para conocer ese mundo, Dios habló y dio la palabra. Pero como el hombre es necio, entonces el hombre se acerca a Dios sin la palabra, sin el camino. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando la gente viene a las cosas de Dios por Jesucristo, está donde está. Entonces, si usted no ha conocido a Jesús, si no conoce la Biblia, si no sabe nada de Dios, si está en problemas, si está siendo tentado, ojo, del mundo espiritual la persona recibe tentación de ser homosexual. Del mundo espiritual la persona recibe tentación de ser ladrón. Del mundo espiritual la persona recibe tentación de ser
adúltero o fornicario. Del mundo espiritual la persona recibe tentación de ser grosero. Del mundo espiritual la persona recibe tentación. Entonces, ¿cómo viene la tentación? La tentación viene en forma de pensamientos. Entonces, una persona le puede venir pensamientos, ay, a mí me gusta, ay, es que robar es tan rico, pero empieza todo por un pensamiento. Entonces, ¿cómo uno sabe qué es de Dios y qué no es de Dios? Pues uno va a la Biblia. La Biblia dice, Dios es bueno, el diablo es malo. Entonces, Dios no roba y el diablo roba. Entonces, si le viene un pensamiento de robar, usted está siendo tentado. Si le viene un pensamiento de decir groserías o pelear con alguien, usted está siendo tentado. Si le viene un pensamiento de ser manipulador, engañador o hacer negocios para darle en la cabeza al otro, usted está siendo tentado. Uno puede progresar, puede recibir dinero, puede ganar dinero sin hacerle mal a nadie, sin robar a nadie, sin ser traqueto, sin ser narcotraficante, sin ser marihuanero, sin ser atracador. Porque la Biblia declara que cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo para que nunca se enferme. La Biblia declara que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que nunca sea pobre. La Biblia declara que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que nunca sea triste, ni deprimido, ni angustiado, ni solo. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando Dios hace al hombre, el hombre tiene correcta relación con el mundo espiritual. Cuando el hombre peca, se aleja de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia habla del diablo. Entonces, el hombre alejado de Dios se hace esclavo de pecado. Entonces, el diablo pervierte todo lo que había hecho Dios. Entonces, la gente tiene un alma, psiquis. Entonces, la gente trata de acercarse a las cosas espirituales desde el alma. No se sujeta a lo que dice Dios. Es muy fácil. Para entrar a una casa hay que entrar por una puerta. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay gente que entra por la ventana. El que entra por la ventana, ¿quién es? ¿El dueño? No, el ladrón. Entonces, hay solo un camino, en la puerta, y la puerta es Jesús. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece, Joana? La palabra de Dios. En la palabra de Dios dice cómo hacer para no enfermarse. Si la palabra de Dios dice cómo hacer para no enfermarse, y Dios es fiel a su palabra, ¿qué quiere decir que es fiel a su palabra? Que Dios dice, va a pasar tal cosa y pasa. Entonces, si Dios es fiel a su palabra y usted sufre un problema de enfermedad y la Biblia dice, o sea, Dios dice, Jesús murió y derramó la sangre para que usted sea libre, sea sano de todo tipo de enfermedad y de todo dolor. Escuche esto, si la Biblia dice, ciertamente Jesús sufrió enfermedades, Jesús llevó la enfermedad, Jesús llevó el tormento, Jesús llevó la muerte, Jesús llevó la enfermedad, Jesús llevó la pobreza, Jesús llevó la miseria, la falta de plata, la tristeza, la depresión, la angustia. Si la Biblia dice, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nosotros fue sobre Jesús y por la llaga de Jesús somos sanos, y Dios es fiel a su palabra, y Dios no miente, y la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando usted tiene un dolor o una enfermedad, como Dios es fiel a su palabra, como Dios no miente, como Dios es eterno, entonces usted declara, cuando usted tiene un dolor, usted simplemente dice, ciertamente, la Biblia dice, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, yo le hablo a este dolor, le hablo a esta enfermedad, lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Soy libre de toda enfermedad, soy sano en el nombre de Jesús. ¿Usted qué está haciendo? Usted está declarando la palabra de Dios. Cuando usted, Floralba, habla un verso de la palabra de Dios, usted se convierte en la boca de Dios. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Entonces, por eso cuando hay cantos, un canto de los de, ¿cómo es? Bendecir, un canto de los de, ¿cuál era? Pon un canto de los de. La gloria sea para él. Exacto. Entonces, ponemos uno, toda gloria. Entonces usted está alabando a Dios, está rindiendo su boca para exaltar a Dios. En la medida en que usted, así no cante, no importa que tenga buen tono o mal tono, no sepa cantar, en la medida en que usted hable lo que dice la Biblia, usted se está atando. O sea, le va a quedar más fácil creer en Dios. Le va a quedar más fácil ver los milagros de Dios. ¿Sí es claro?
Pon una canción que pusimos hoy. No, esto está en el Salmo 24. Sí, estoy diciendo claro. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Y si Dios es fiel a su palabra, Johanna, ¿sabe que la Biblia dice el que pide recibe? Y sabe que la Biblia dice que si usted está debiendo $1.000.000 de pesos, 5 o 10, le puede pedir a Dios que le dé el millón, los 5 o 10 millones de pesos, y Dios es poderoso para dárselo. Porque la Biblia dice al que cree todo es posible. ¿Cómo muestra usted que cree? Cuando usted con su boca habla un verso de la Biblia. La Biblia dice Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me falta. Si Jehová es su pastor, nada le falta, ¿qué está diciendo? Que usted puede tener plata de parte de Dios, que usted puede tener salud de parte de Dios, que puede tener un esposo de parte de Dios, que puede vivir bien de parte de Dios, porque Jehová es mi pastor, nada me falta. Cuando usted dice Jehová es mi pastor, nada me falta, usted con su boca está hablando un verso de la palabra de Dios, y al hablar un verso de la palabra de Dios desata el poder que Dios puso en su palabra, y eso va a hacer que a usted le llegue el dinero. Es así de fácil. ¿Sí estoy diciendo claro? Entonces, la Biblia dice, 3 Juan 2, amado, dice, amada Johanna, amada Flor, amada Natacha, dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, la salud no está incluida en todas las cosas. ¿Sí es claro? O sea, Él sí quiere que tenga salud, pero desea que sea prosperado en todas las cosas. ¿En qué cosas puede ser prosperado usted que no sea la salud? En plata, en paz, en felicidad, ¿cierto? O sea, cuando dice y que tenga salud, no está diciendo que la salud es aparte, está diciendo yo le voy a prosperar a usted en felicidad, en gozo, en paz, en ropa, en comida, y le voy a dar salud. ¿Sí es claro? Entonces, así como prosperar tu alma. Claro, ¿cómo prospera el alma, Flor Alba? El alma prospera yendo a la iglesia y entendiendo. O sea, el alma prospera en la medida en que uno lee la Biblia, en que uno va a la iglesia, que enseñen la Biblia. El alma prospera en la medida en que uno haga lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es hacer lo que dice la palabra de Dios cuando hay una enfermedad, Joana? La Biblia dice que, perfecto, la Biblia dice por la llaga de Jesús estoy sano. Entonces, si usted tiene un pariente enfermo en su casa o tiene un dolor, usted coloca su mano o la mano sobre la persona. No tiene que ser necesariamente en la parte herida, no tiene que ser necesariamente en la parte herida, puede ser en la cabeza o aquí. Le dice, la Biblia dice que por la llaga de Jesús soy sano. Entonces, usted dice, en el nombre de Jesús, yo echo fuera toda enfermedad, todo dolor. Echo fuera toda enfermedad, todo dolor, en el nombre de Jesús. Y sea sano, en el nombre de Jesús. ¿Y qué va a pasar? La Biblia declara que todo dolor tiene una raíz espiritual satánica. Toda enfermedad tiene una raíz espiritual satánica. El que venció al diablo, el que venció la enfermedad, el que venció la pobreza fue Jesús. Entonces, ¿cuál es el éxito para que usted reciba de parte de Dios? El éxito es, ojo con lo que voy a explicar. La Biblia dice, todo lo que pide en oración, crea que ya lo tiene y lo recibe. Entonces, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me des $1.000.000 de pesos. Mire, ¿dónde está el $1.000.000 de pesos? ¿Lo ven? No, tampoco mis ojos lo ven. Pero la Biblia dice, todo lo que pide en oración, crea que ya lo tiene. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te pido $1.000.000 de pesos. Tu palabra dice que si yo pido, recibo. Tu palabra dice que cuando yo pido debo creer. No importa que mis ojos no lo vean, no importa que mis manos no lo sientan. Señor, creo que si pido, recibo. Estoy pidiendo que me dé $1.000.000 de pesos de una manera extraordinaria, sobrenatural. La Biblia dice que si pido y creo, recibo. En este momento que estoy pidiendo, en este momento creo que Dios me da $1.000.000 de pesos. Y declaro en el nombre de Jesús, por la fe en la palabra de Dios, creo que Dios es fiel. Porque la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Porque la Biblia dice, el que pide, recibe. Porque la Biblia dice, amado, yo deseo que estás prosperando en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Porque la Biblia dice, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, en este momento
yo elijo creer que ya recibí el millón de pesos. Mis ojos no lo ven, pero la fe no funciona por lo que yo veo, funciona por fe. Yo no siento el millón de pesos, pero no importa que yo lo sienta, no importa que yo lo vea. Yo elijo creer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el que pide recibe. Señor, te doy gracias porque ya tengo ese millón de pesos. Gracias. ¿Cómo hago yo para recibir efectivamente ese millón de pesos? Aquí viene una parte que muchas de las personas que están en la iglesia no conocen. ¿Qué hace una gallina para que salga un pollo? Empollar. O sea, una gallina usualmente pone huevo, pero cuando la gallina tiene sexo con el gallo, después pone un huevo y se acuesta a calentarlo. Un pollito un huevo para convertirse en pollo se demora 21 días, ustedes saben eso, ¿no? Pero si es un huevo de gallina casada y lo deja ahí, no sale pollo. La gallina pone el huevo y tiene 21 días donde la gallina entra en ayuno y la gallina se sienta a calentar el huevo. Entonces, usted tiene que calentar su milagro. Señor, cada vez que se tome un tinto, o cuando desayune, cuando almuerce, cuando coma, Padre, te doy gracias porque yo ya recibí ese millón de pesos. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Usted no va a pensar, uy, ojalá me lo dé el pastor, ojalá me lo dé la tía, ojalá me lo regale, o usted no se va a acercar a cristianos que tengan plata. Señor, estoy creyendo que tú me das $1 millón de pesos. Y, o sea, porque a veces los cristianos hacen eso, ¿no? Se acercan a gente que tiene plata y, Señor, ¿qué está haciendo? Deme. No. Usted simplemente, Señor, te doy gracias porque yo creo que ya recibí ese $1 millón de pesos. Gracias, Padre. Y mire, al desayuno dígalo, hagan así, por favor, hagan así. Diga, gracias, Padre, porque ya recibí el $1 millón de pesos. Padre, gracias porque ya recibí el $1 millón de pesos. Padre, gracias porque ya recibí el $1 millón de pesos. Padre, gracias porque ya recibí el $1 millón de pesos. Padre, gracias porque ya recibí el $1 millón de pesos. ¿Por qué es importante decirlo varias veces? ¿Por qué no funciona la primera? Porque nosotros nacimos en un mundo gobernado por el diablo. Nosotros nacimos en un mundo donde nos enseñaron que Dios no da plata. Nacimos en un mundo donde nos enseñaron que Dios ama a los pobres y que Dios quiere que seamos pobres. Eso es mentira. Mentira. Jesús nunca fue pobre. ¿Sí? Entonces, cuando lo decimos varias veces, es como que lo afirmamos y lo afirmamos y lo afirmamos. Y al afirmarlo, al hacer énfasis, nos queda más fácil desarrollar la fe rápido. Entonces, si tiene un dolor o una enfermedad, usted cierra la mano, por favor. Si tiene un dolor, usted dice, yo soy sano por la gracia de Jesús. 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 Y al mediodía, o por la noche, o cuando le duela, mire, permítase hacerlo. ¿Sabe qué va a pasar? Yo lo he hecho. Uno tiene un dolor o una grieta, una cosa así, y yo empiezo, ¿y sabe qué pasa? Se le quita a uno el dolor. Realmente se le quita. Pero permítase hacerlo. Cuando tenga un dolor de estómago, cuando hay un enfermo, si usted tiene cáncer o cualquier enfermedad, permítase. Ojo, ¿cuál es la clave? En el nombre de Jesús, yo echo fuera todo cáncer. En el nombre de Jesús, yo echo fuera toda enfermedad. En el nombre de Jesús, yo echo fuera toda pobreza. En el nombre de Jesús, yo echo fuera toda escasez, de acuerdo al problema que usted tenga. En el nombre de Jesús, yo echo fuera todo dolor de estómago. Yo echo fuera. En el nombre de Jesús, yo echo fuera todo cáncer. En el nombre de Jesús, yo echo fuera toda ceguera, toda sordera. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, declaro que estoy sano. En el nombre de Jesús, declaro que estoy sano. Yo soy sano por la gracia de Jesús. 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 ¿Y sabe qué va a pasar? El dolor se le quita. Pero permítase hacerlo. ¿Puedo decir algo? Bueno, un testimonio, ¿no? Por supuesto. No sé, me van a decir, pero yo sufría mucho del estómago, sufría, pero a veces me ataca más, y usted no me cree, no puedo dormir, me siento mal, yo me aferro. No me van a creer. No te preocupes, yo sí le creo. La Biblia y me la como, tengo el dolor, no me cree que Dios está testigo que me quedo dormida. Mire, Florada, yo sí le creo porque yo creo en los milagros de Dios. Sí.
Entonces, ¿tú qué dices que te pasa? ¿Que te da qué? Sí, me da mucha maluquera, como llenura, ¿cierto? Que le quita completamente el sueño, como un ardor acá. Ah, bueno. Horrible. Venga y Yo, oramos. sí. Venga, y oramos. Bueno, pero era antes. No, pero no te preocupes. Bueno, Entonces, mire, si quiere, Joana, usted, escúcheme, ojo lo que voy a decir. Joana lleva relativamente poco tiempo de cristiana. Tal vez no ha leído la Biblia, toda la Biblia. Tal vez no ha orado, tal vez no ha ayunado. Pero eso no impide ni invalida que usted es hija de Dios, que es templo del Espíritu Santo. ¿Usted cree que la palabra que hablamos hoy funciona? Sí. Entonces, por favor, coloque la mano. Coloque la mano. Así ella esté sana. ¿Sí? Entonces, simplemente como peleando. Diga, en el nombre de Jesús, En el nombre de yo echo Jesús, fuera yo echo fuera toda enfermedad estomacal y todo lo que causa que tenga insomnio, de floral, se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Y yo declaro que es sana Y yo declaro que ahora mismo ahora y nunca más y nunca va a volver a tener esos problemas. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Creo, recibo en el nombre de Jesús. Amén. Es así de fácil, ¿ya? Y si usted hace eso, ya, mire, haga eso con enfermos. Porque cuando usted lo hace, ¿sabe qué va a pasar? Usted se da cuenta que funciona. Entonces, la clave para que usted reciba, mire, muchas veces uno siente los síntomas de la gripa. Entonces, cuando usted sienta los síntomas de la gripa, aunque tenga los síntomas de la gripa, usted dice, empuñe la mano, yo soy sano por la cabeza. Usted lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Echar fuera la gripa. Entonces, yo echo fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Qué hace? Lo primero, echo fuera toda enfermedad, echo fuera toda gripa en el nombre de Jesús. Y después empuña la mano. Yo soy sano por la cabeza de Jesús. 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 ¿Sabe qué va a pasar? Si tiene la nariz tapada, usted va a notar que se le destapa. Si tiene la voz, usted va a notar que inmediatamente queda sano. La clave por lo cual los cristianos no reciben milagros es porque no empollan la oración. Es decir, los cristianos piden y no vuelven a pedir. O sea, no tiene que volver a pedir, pero empolla la oración. ¿Entiende el punto de empollar la oración? Sí. O sea, usted le pide a Dios un esposo. Sería chévere que usted, pues si quiere, que Padre, te pido en el nombre de Jesús, dame un esposo, un hombre que ame a Dios, trabajador, guapo, buena pinta, que gane alta plata, que lo damos bien. Porque chévere. Si se va a casar, pues chévere que se case con un tipo de emprendedor. No, ¿no? no puede ser amor. Sí, que sea un hombre chévere. Y lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y cada vez que usted se bañe, Señor, gracias por mi esposo, porque es un hombre maravilloso, que me ama, que es fiel. Gracias. Y cuando almuerce, Señor, gracias por mi esposo. Muchas gracias. Y usted lo dice, y lo dice. Está empollando, está empollando. Y llega el esposo. Es lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque la clave es, Un ojo, hombre que me encuentre. que la encuentre, perfecto. La clave, ¿cuál es? Un hombre de Dios. Que la encuentre un hombre de Dios, un hombre nacido de Dios, un hombre temeroso de Dios, apartado de lo malo, que tenga temor de Dios, que haya nacido de Dios, amén. que le gusten las cosas de Dios, que sea trabajador, emprendedor, que sea profesional, que gane plata, que tenga visión, que eche para adelante, que sea berriondo, que sea simpático, bonito. Mejor sí bonito, ¿no? Sí. Es así, uno pide específico, ¿es claro? Sí, toca pedir en específico. Claro, pero funciona. Entonces, ¿la clave cuál es? Dios es fiel a su palabra. Amén. Y Dios dijo, si usted, escúcheme eso, esto está en Juan 15:7. En Juan 15:7, Dios dijo, si usted cuando hable dice lo que dice la Biblia, yo me comprometo a hacer que le llegue lo que usted pide. ¿Sí es claro? Escúcheme, la gente muchas veces considera que para ganar plata y para ser millonario tiene que trabajar como una mula, o ser traquetos, o robar o mentir. La sangre de Jesús fue derramada para que usted pueda prosperar y ganar y ser millonario y vivir bien. No estoy diciendo que se levante a las 10 de la mañana o deje de trabajar o se rasque la barriga todo el día. No, usted trabaja, pero trabaja creyendo que la prosperidad viene de Dios y Dios de alguna manera va a hacer que usted gane, va a hacer que usted salga adelante. Punto. Es así de fácil. ¿Cuál es la clave para que la persona salga adelante? La clave para que la persona salga adelante tiene que ver con tres cosas. Diezme, ofrende y no maldiga el dinero. Si diezmar es algo que es sembrar.
Y cuando uno siembra, pues hay cosecha. Entonces Dios estableció que es una persona de la iglesia, pues siembre. Entonces a los pobres, ¿qué hay que hacerle? Hay que enseñarles a diezmar, a ofrendar. Entonces, ¿por qué no da? Eso es muy fácil. Si usted siembra, usted recoge. ¿Quiere saber si eso es verdad? Vaya, coja un frijol y vaya a sembrar en el parque, en un parque, en un separador donde haya tierra, en Bogotá o en cualquier parte. Coja un frijol y vaya a siembrelo. O sea, en el clima. Y usted se va a dar cuenta que sale la mata de frijol. Eso funciona. Usted siembra un frijol y si usted siembra eso, usted va a ir a coger una libra o dos, qué sé yo, medio bulto de frijoles. Eso funciona. A nivel de la plata funciona. Usted siembra. Para Dios sembrar es del diezmo. En la iglesia donde usted come. ¿Sí? Es así como funciona. De la ofrenda. Dios dice de diezmo y de ofrenda, porque si usted tiene un arbolito, pues va a tener una cosecha, pero si tiene dos va a tener más. Entonces, si diezma y ofrenda, más rápido sale el problema. Pero si usted diezma y ofrenda, ojo, y maldice el dinero, se complica la cosa. Floral, regálame 50.000, pero no tengo. O sea, a mí la pensión apenas me alcanza el rasco, apenas. Está maldiciendo la plata. Porque la Biblia dice que la sangre se fue derramada para que usted reciba el dinero. La Biblia dice que usted si no tiene físicamente el dinero, dice cuando Dios, no dice si Dios me da. Ahora que Dios me dé el dinero, cuando Dios me dé el dinero, claro. Yo tengo dinero, ¿por qué? Porque la Biblia dice, mi Dios siempre me suple. ¿Cómo hace usted para pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono a tiempo? Cuando le lleguen los recibos, Padre, te doy gracias porque como llega el recibo, llega la plata para pagar a tiempo, en el nombre de Jesús. Así funciona. Cuando usted hace eso, está descansando en la palabra y Dios es fiel a su palabra. Dios dice en Juan 15:7, si usted cuando habla un verso de la Biblia, yo Dios me comprometo a hacer que usted reciba lo que habla. Entonces la clave es hablar ¿qué? Porque Él cumple su palabra. La palabra permanece. Entonces si usted habla la palabra de Dios sobre sanidad, hay sanidad. Si habla la palabra de Dios para que usted sea encontrada, por un hombre bueno, usted lo encuentra. Si habla la palabra de Dios para recibir dinero, lo encuentra. Si habla la palabra de Dios para que cuidar a sus hijos que no se perviertan o que el diablo no los robe y no los confunda, Dios los guarda. Así funciona. Es hablar la palabra, punto, sin tanta vuelta. ¿Qué lo motiva a usted a hablar la palabra? Que usted tenga tiempos de intimidad con Dios. Tiempos de intimidad es hablar en lenguas. Si vienen a la iglesia y no saben los cantos, entonces hablen en lenguas mientras está la canción. Pero busquen orar en lenguas. Busquen leer la Biblia 5 minutos al día, pero leerla en voz alta. Eso hace que la palabra le entre. Porque todo esto funciona por fe. Y la fe es por el oír. Usted oye fe cuando va a la iglesia, a una iglesia donde enseñan lo que dice la Biblia. Usted oye fe cuando usted lee Biblia. Su fe crece cuando usted ora en lenguas. Su fe crece cuando usted ayuna. Esos son ejercicios que necesitamos hacer y esos ejercicios hacen que nuestra fe se desarrolle y la forma de recibir las cosas es declarando la palabra de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos abrió el corazón, la mente y el entendimiento. Nos hizo entender que realmente al hablar la palabra de Dios, versos de la palabra de Dios y permanecer, no tiene que declarar 5 o 10 versos, coge el mismo verso. Mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Y dígalo, si le pidió plata a Dios, entonces dígalo, cuando tome un tinto dígalo, a mediodía dígalo, por la noche dígalo. ¿Y sabe qué va a pasar? Si la gallina, que es un animal, que el cerebro es más chiquito que un frijol, cree que si se sienta sobre un huevo le sale un pollo, la gallina cree eso, pues si no, no lo haría, ¿estamos de acuerdo? Si la gallina que tiene el cerebro más chiquito que un frijol cree que si se sienta sobre un pollo para calentarlo, sobre un huevo para calentarlo, sale un pollo, usted que tiene más cerebro, que es más pilo, ¿cómo no va a creer eso? Pues simplemente hágalo. Porque Dios es fiel a su palabra. Mire, la Biblia dice en Salmo 118:8, mejor es creer en Jehová que en los hombres. Muchos hombres hablan de muchas cosas. Crea lo que dice la Biblia, punto. Yo digo en el nombre de Jesús
que el Espíritu Santo de Dios nos dio revelación y entendimiento de la palabra de Dios, que usted entendió que sí hay poder y el poder está en declarar la palabra de Dios, y usted entendió que la clave es que usted hable versos de la palabra de Dios. Para que usted hable versos de la palabra de Dios, pues aprenda algún verso de la palabra de Dios. Y en la medida que tenga un problema, usted lo declara. ¿Y quiere ver la respuesta? Usted usa el plan 5. Si es de plata, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta, mi Dios siempre me suple. Si es enfermedad, estoy sano de Jesús. ¿Y qué pasa? Usted queda sano. Punto. Eso funciona. Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Usted que nos ve en internet, suscríbase al canal, toque la campanita. Esta es una enseñanza que le ayuda a su mamá, a su tía, a sus primos. Usted es cristiano y a veces uno le da como susto compartir la palabra. Mándele estos mensajes, mándele esta palabra, es una forma de evangelizar. Evangelice, haga lo correcto. Dios le dice con gozo y paz, prospere y venza, y aprenda a permanecer hablando la palabra de Dios. Hágalo y venza en todo, siempre, en el nombre de Jesús.